Bueno, al parecer ya se está grabando. Buenos días con cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Quería saber si me escuchas. Por otro lado, si ves mi pantalla, me confirma, por Sí se ve y favor. se escucha, profesor. Gracias. Sí, El Sí, temario, profe. gracias. El temario de hoy día es sobre proposiciones compuestas. Vamos a hablar también de la tabla de verdad. ¿Ok? Como les indiqué, este material ya está en la plataforma Classroom y también por ahí un compañero o compañera creo que lo ha compartido, ¿no? Chris Hanseri, ¿no? Ahí lo tienen, ¿ya? Gracias. En la segunda diapositiva tenemos lo que es el objetivo general. Al término de esta unidad, usted será capaz de reconocer la proposición compuesta y la tabla de verdad. Como objetivo específico, un ratito que pase el señor Tamalero. Ya, disculpen, ¿no? Como objetivo específico tenemos, ¿no? Bueno, al término de esta sesión usted será capaz de conocer la definición de conjunción, disyunción, negación, condición y bicondicional. ¿Ok? Muy aparte de conocer la tabla de verdad también. En la diapositiva número 4 hablamos de las proposiciones compuestas. ¿Ok? Las proposiciones compuestas son aquellas que contienen dentro de sí más de una proposición simple. Ya lo hemos estudiado ya en las clases pasadas. Sabemos que es una proposición, ¿no? Hay una proposición simple, hay una proposición compuesta. Como dicen acá, la proposición compuesta está formado por dos o más proposiciones simples. Estas se relacionan a través de una conectividad lógica. Por ejemplo, ¿no? Si usted ve marcado ahí de color rojo, resaltado la I, hoy, acá la I tiene sí, entonces y la O, ¿no? Entonces, a estos que he marcado, estas palabras, vienen a ser los conectores lógicos, ¿ya? Esos de ahí vendrían a ser, ¿ya? Por ejemplo, el amor y el odio son sentimientos opuestos. Si escribo diariamente algo, ¿no? Entonces redactaré mejor. Compro el vestido negro o el rojo. Entonces, aquí tenemos eh, los conectores lógicos, el cual vamos a estudiar el día de hoy, ¿ya? No sé si hasta acá tienes alguna pregunta, alguna duda antes de continuar. Sí, ¿quién levantó la mano? Valencia, te escucho. No, profesor, sí se entiende. Bueno, lo que estás hablando, sí, o sea, el conector más que nada es como que enlaza una oración completa, es como que algo entendible, se podría decir. Más que nada es como que, digamos, si digo una frase, un complemento y como que algo que se sobreentienda. Ok, gracias. ¿No? Pero esta frase tiene que ser una proposición, ¿ya? Una proposición donde sea, donde te haga entender que sea verdadero o falso. ¿Ok? Esas son las proposiciones, ¿no? Las proposiciones nos van a decir si es verdad o falso, ¿no? Juan viajará el lunes a, qué sé yo, a Nueva York, pero no sabemos si es verdad o es falso, ¿no? Bueno, gracias por la intervención, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los valores de verdad, dice acá, ¿no? En una proposición, el valor de verdad indica la veracidad de la misma, ¿no? Es decir, puede ser verdadero o puede ser falso. Si la proposición es compuesta, el valor de verdad dependerá de sus proposiciones simples, ¿no?
¿Esto qué quiere decir? Que aquí voy a evaluar, en la proposición compuesta, se evalúa varias proposiciones simples, no solamente uno, sino varios. ¿Ya? Varias frases, como dijo el compañero, ¿no? Es la unión de dos frases, ¿no? Entonces aquí, en la proposición compuesta, yo voy a trabajar con varias frases, ¿no? Y cada frase me tiene que devolver verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Ya? Entonces voy a trabajar de esa forma. Siguiente diapositiva. Ahora sí, vamos a ver esta parte, ¿ya? A ver, un ratito voy a abrir el Excel para tener una idea más clara de lo que se va a hacer, ¿ya? Y por acá vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? La P significa, mejor voy a escribirlo, ¿no? Proposición 1, ¿ya? Y yo por acá puedo tener 4 proposiciones, ¿ya? Hasta más. Entonces, cuando estas proposiciones simples yo empiezo a utilizarlos, ya en general estoy trabajando con una proposición compuesta, ¿ya? Basta que yo una 2 proposiciones, ya va a ser, ¿no?, una proposición compuesta. Se compone de 2 proposiciones simples, ¿ok? Eso es lo que te indico en la parte de acá, ¿no? En una proposición el valor de verdad indica la veracidad de la misma, es decir, puede ser verdadera o falsa. A eso se refiere a una proposición. O sea, esta proposición me puede devolver verdadero, me puede devolver falso. La segunda también me puede devolver verdadero o me puede devolver falso. ¿Ok? La tercera proposición me puede devolver verdadero, me puede devolver falso. La cuarta me puede devolver verdadero o me puede devolver falso. ¿Ok? Acá dice, si la proposición es compuesta, el valor de verdad dependerá de sus proposiciones simples. Y estas son las proposiciones simples. Entonces acá va a haber un resultado al final, va a haber un resultado, ¿no? Yo necesito saber cuál es el resultado de estas proposiciones, donde yo veo falso, donde yo veo verdadero, donde veo falso y falso. ¿Cuál va a ser el resultado final? Pero eso va a depender bastante del operador. Y si nosotros hablamos de operador, por acá lo voy a apuntar, ¿ya? Operador. Hemos mencionado el operador, ¿no? Y, ¿no? El operador o, ¿no? Vamos a borrar acá esto, ¿ya? Y tenemos varios operadores que vamos a conocerlo ahora. Y lo hemos visto en la clase pasada, pero vamos a recordar. Negación, ¿ya? Y así sucesivamente vamos a ver estos operadores, ¿ya? En base a estos operadores, recién yo puedo obtener el resultado. Estos operadores ayudan a unir estas proposiciones, ¿ya? A ver, empecemos con la conjunción, ¿ya? Pero voy a abrir de la clase pasada, de la clase 2, si no me equivoco, en formato PDF nada más, ¿ya? Por acá debe estar esta tablita, acá está esta tabla, ahí está. Esta tablita es la que debemos de tener acá, abierto, ¿ya? Ahí están los operadores, ¿no? En lenguaje común, el símbolo, el nombre. Entonces acá estamos viendo lo que es conjunción, ¿no? ¿Dónde está conjunción? Acá está, mira. Ese de ahí vamos a ver, ¿no? ¿Y cuál es su símbolo? Es esta. ¿Y qué operador? El operador en lenguaje común, ¿cómo es? Y. Va a unir y. ¿Ya? Mira, estamos viendo esa parte de ahí, ¿ya? Dice, y acá tengo la tabla de verdad, mira. ¿Ya? En una proposición compuesta, compuesta, ya sabe que es compuesta, ¿no? Compuesta es cuando tengo 2 o más proposiciones, ¿ya? Unidas.
en una proposición compuesta que resulta de la combinación de dos proposiciones simples mediante el operador y que se simboliza con una V al revés, este conectivo implica o este conector implica la idea de ambos y será verdadera únicamente cuando las dos proposiciones que la componen sean verdaderas. Aquí en el cuadro que ustedes ven, lo he movido. Entonces, para que esto se dé, la respuesta acá, mire, la respuesta, entonces acá tiene que ser la proposición 1 y la proposición 2 tienen que ser verdadero, verdadero. Cuando usted ve que estas dos posiciones son verdadero, verdadero, el resultado final, ¿cuál es? Verdadero, pero se pone ahí, ¿no? La proposición 1 y la proposición 2 son verdaderos, como resultado tengo verdadero. Y el resto, falso, 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 falso. ¿Ok? Entonces, acá, en el ejemplo, ¿qué me dice? Que debe ser verdadero, verdadero, verdadero. ¿Y el resultado cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el resultado, jóvenes? Les escucho. O pregunto a alguien. La participación es muy importante, joven. Le hago recordar. Levante la mano si desea. ¿Cuál era su pregunta, profesor? Ya, la pregunta era, estamos viendo el operador y. Si en una proposición yo tengo verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, ¿cuál sería el resultado final? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero, Levantó la profesor, mano, porque pero uno nomás tiene la que ser, primera ¿ya? proposición es verdadera, más la segunda es verdadero, de acuerdo a lo que se señala en la disyunción. Claro, ¿no? Entonces, pero si te das cuenta el resto, ya por lógica ya vas a entender, ya, si el resto no tiene verdadero, verdadero, entonces es falso, falso, falso. Y recuerde que solamente Claro, hay profesor, 4 casos. es automático, porque también así como la de disyunción, la O de la O, ¿cómo era? No, bueno, no me acuerdo, la O, el sí entonces, el sí solo sí, también, cuando se mezclan en un problema de proposiciones, también ahí cambian, ¿no? Se trata de ubicar cuáles son las proposiciones verdaderas y cuáles son las falsas. Y eso pasa automáticamente, pues, ¿no? Muy bien. Ya, jóvenes, vamos a... acá voy a ordenar, ¿ya? De ahí la asistencia como has marcado, ya lo vamos a trabajar ahí. Profesor, buenos días. Buenos días. Nolasco, disculpe la tardanza, profesor. Tiene que decir asistencia por el WhatsApp, Ya, profesor, ¿ya? disculpe. Entonces, ya hemos visto esta parte de conjunción, ¿no? Y acá trabajamos con 2 y yo en el Excel te estoy mostrando con 4, ¿no? ¿Ya? Entonces ya hicimos el I, ya está el I. Espero que haya quedado claro, porque de ahí vamos a trabajar con Excel. En Excel, ¿no? Usamos el operador I, mira. ¿Ves? Ahí está, mira. Y cuando voy a trabajar, valor lógico 1, valor lógico 2 y así sucesivamente. ¿Ya? El Excel. Vamos a emplear acá el Excel bastante. ¿Ya? Pasamos ahora a lo que es la disyunción. La disyunción, si nosotros recordamos un poquito, sería este señor, ¿no? Como hace un momento el compañero lo dijo, de disyunción. Vendría a ser la O. ¿Ok? Entonces vamos a leer un poquito acá. A ver, voy a invitar a alguien que lea, ¿ya? A ver, va a leer Bárbara. Yo, profe, yo. Ya, Carlos, ¿quieres leer? Ya, Carlos. ¿Puedes leer? Ya. Disyunción. Al unir dos proposiciones simples mediante el operador O que se simboliza con V, se hablará de disyunción. Este conectivo implica la idea de esto o aquello y será falsa solamente si las dos proposiciones son falsas de manera simultánea. Muchas gracias. Entonces, vamos a ver ahora acá en la tabla de verdad, ¿no? Entonces, como dice ahí el enunciado, si en estos 4 casos ves que las dos proposiciones te devuelve falso, falso, entonces por ende el resultado es falso. De lo contrario, todo será verdadero, ¿no? Entonces acá la idea es identificar al falso, falso, falso y el resto verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Ya lo deduces de esa manera.
En este caso de acá, vamos a jugar un rato. Hoy, ya, voy a preguntar, acá estamos usando el lo. Ya, voy a preguntar ahora directamente. Ya, voy a hacer preguntas directas. Este de acá es el primer ejemplo, ¿ya? Este de acá es ejemplo, para que no se confunda, ¿ya? Este es el ejemplo del conector I. Este es el ejemplo del conector O. ¿Ya? Profesor, una pregunta. Dígame. Está acá presente el Excel en la pantalla porque no puedo ver. Ah, ya. Vamos a ver, ¿ya? He compartido una pantalla nomás o todo. Vamos a ver. Tu pantalla completa. Una Gracias, pantalla ¿ya? nomás, profesor. El Excel no se ve. Ah, ya. Ahora sí. Ahí está. Gracias, ¿no? Señorita, la señorita que se dio cuenta, ¿ya? Entonces, acá, recordando un poco de Lee, ¿no? El ejemplo de Lee, ¿no? Yo tengo acá 4 proposiciones. Verdadero, 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 verdadero. Me devuelve verdadero. Y el resto sería falso, ¿no? ¿Ok? Sería falso. En el caso, esto es en el caso, siempre mirando acá tu cuadrito, ¿no? Acá, mira. Basta que uno sea verdadero, verdadero, para que el resultado sea verdadero. Y por ende el resto es falso. Recuerde que hay 4 casos nomás. Acá yo estoy poniendo uno nomás, ¿no? El ejemplo I, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando va a ser verdadero, cuando la proposición 1, 2, 3, 4 sean verdaderos. Ahora estoy viendo el O. Entonces acá la pregunta, ¿cuál sería el resultado acá empleando O? ¿Cuál sería el resultado? Voy a preguntar ya Falso. directamente. ¿Ya? ¿Por qué falso, David? Verdadero. No, profesor, verdadero. Me he equivocado. Me equivoqué. Era verdadero. Porque Claro, las dos últimas que son falsas equivalen a verdadero. Estamos hablando de la disyunción. sí, porque acá tienes 4 preposiciones, ¿no? Entonces, acá para que sea falso, acá tiene que ser falso también. Pero como no lo es, acá es verdadero. Basta que uno sea verdadero para que esto sea verdadero. ¿Ok? Y profesor, y para que sea falso, te repito, todo tiene que ser falso, 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 falso en este caso. Y ahí recién sería falso. ¿Ya? Una Entonces, pregunta, profesor. dígame. No importa si está en desorden, por ejemplo, el verdadero es primero, luego es el falso, luego verdadero, pero siempre tiene que haber mínimo un verdadero para que sea verdadero. Verdadero. Sí, mínimo tiene que ser verdadero. Puede No ser, importa el orden. no importa el orden. Ah, ok. ¿Ya? Ok, entonces ya quedó claro el I y el O. Pasemos ahora a la... no, bueno, he retrocedido, ¿no? A la negación. ¿Ok? La negación es como indica acá, es un operador que se aplica a un solo valor de verdad. A un solo valor de verdad. No trabaja con varios. Por ejemplo, vamos acá con la negación, ¿ya? Vamos con la negación. A ver. ¿Ya? Vamos a traer ejemplo de negación. Ejemplo, negación, ¿ya? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si solamente trabaja con una proposición. Si la proposición me devuelve verdadero, ¿cuál sería el resultado? Falso. Falso, ¿no? Acá lo voy a poner, acá estamos trabajando, ¿no? Pero solamente se trabaja con una proposición. No vas a llenar todo, ¿no? Con uno nomás. Si es falso, lo contrario sería verdadero. Ya, esa es la Verdadero, negación. profesor. ¿Ya? Pero recuerde que se trabaja con una sola proposición. No vaya a pensar, profesor, ¿y acá qué pasó? No, con una. Por eso te dice acá, la característica fundamental de la negación es que el valor de verdad es contrario al de la proposición inicial, ¿no? Pero ¿qué dice? Que es un operador que se aplica a un solo valor de verdad. A uno solo, nada más. ¿Ya? Ahora pasemos a la parte de la tabla de verdad para la negación, ¿no? Y nos dicen que la negación se lee como no P. Existen 2 símbolos para indicar negación de una proposición, ¿no? ¿Ves ahí la colita de chancho, esa colita? Y una L, ¿no? Invertida, ¿no?
y ves ahí, ¿no? Acá, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Esa sería la representación. Muy bien, ahora pasemos a la parte de la condicional. ¿Ya? Esto de acá se emplea bastante jóvenes en Excel, ¿no? Ya les había mostrado y ahí está. Tenemos o, ¿no? Y la negación, ¿no? Bueno, la negación acá no, la negación es así con la interrogante, pero en su debido momento lo vamos a trabajar, ¿ya? También se aplican fórmulas, pero eso vamos a ver luego, ¿ya? A ver, ahora vamos a hablar de la condición o condicional. Nos dicen que es un operador que se aplica a dos valores de verdad. A dos valores de verdad, ¿no? En donde las proposiciones P y Q serán denominadas antecedentes y consecuente respectivamente. Cuando el antecedente es verdadero, disculpe. Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición es falsa, dice, ¿no? Acá hay una tablita, ahorita vamos a verlo, ¿ya? Una vez más, vamos a leer, ¿ya? La condicional es un operador que se aplica a dos valores de verdad, a dos, ¿ya? En donde las proposiciones P y Q serán denominadas antecedente y consecuente, ¿no? Respectivamente. Cuando el antecedente es verdadero, escuche, cuando el antecedente, o sea, P, es verdadero y el consecuente, vale decir Q, es falso, la proposición es falsa. Vámonos a la tablita, mira. ¿Ves aquí? Entonces, el primero, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el primero? Antecedente, ¿no? El antecedente, ve usted acá en la segunda fila, es verdadero. Y el consecuente es falso. Cuando se da este caso, por lógica, usted le va a poner falso. Y el resto, profesor, el resto es verdadero, verdadero y verdadero. Viendo la tabla, ¿ok? ¿Vio? Muy En importante. este caso, profesor, pero cuando aparece el no, todo sería lo contrario. Claro, cuando aparece el no es el contrario. Pero el no solamente trabaja con una tabla, con una proposición nomás. No trabaja con dos. A menos Profesor, que eso quiere decir, disculpe, eso quiere decir que si en esta tabla de verdad condicional hay un no, el no vale. no, acá no estamos usando no. Acá estamos trabajando con lo que es condicional. Por ejemplo, aquí en la segunda oración hay un no. Ese no vale. ¿Dónde hay un no? Sería una... En los ejemplos de en la anterior dispositiva. Ah, ya, acá. En la segunda oración hay un no. Ese Ya. no vale. Dice, si Perú juega bien, entonces ganará el partido. Si usted participa, entonces no realizará la actividad. No, pero ese no lo confunda con la negación de acá. No, esa es una frase. Ok, profesor. Claro, ¿no? Es como decir, ¿no? Si usted falta hoy día, entonces no tendrá nota. No, es un resultado, ¿no? Profesor, ponga un ejemplo, por favor, en el Excel. En el Excel. En el Excel sería la misma tabla, ¿no? Pero acá nos hablan de dos nada más. El ejemplo que yo te podría poner sería falso, verdadero, verdadero, falso. Copiaría lo mismo, ¿no? Así sería, falso, falso. Son cuatro nada más. ¿Cuál de estas? Solamente trabajo con dos proposiciones. ¿Cuál de ellos serían el resultado acá? Verdadero, la primera. ¿Qué dicen? ¿Qué dice acá? ¿Cuál sería?
El primero, el Verdadero, segundo, Verdadero, la segunda verdadero, falsa. verdadero. La segunda falsa nomás. la segunda es falso y el resto es verdadero, ¿sí o no? Entonces acá lo que se trata de buscar, ¿no? A uno de ellos y al resto aplicarles verdadero, verdadero, verdadero. Pero estos Con cuatro, negación, profesor. Con negación, pero la primera. la primera, Sí, que sea no P, entonces Q. no P, entonces Q. Estoy viendo solamente lo que es condicional. Y me estoy basando solamente en condicional. No, Ah, ya, por el no, no, momento no, ya. no estoy viendo el resto, solamente condicional nomás. ¿Ya? Me estoy centrando en este tema, nada más. No, no estoy viendo negación, disyunción, no lo estoy mezclando todavía, sino estoy trabajando por partes. Es lo mismo que esta tabla, ¿no? Sino que acá yo puedo cambiar el orden, ¿no? Le puedo poner acá falso y acá le puedo poner verdadero. Entonces, en estos cuatro casos, ¿cuál de ellos es la condicional? O sea, para que te devuelva falso. ¿Será la primera, la segunda, la tercera o la cuarta? La segunda, profesor. La segunda, para que sea condicional. ¿Qué dice? No, la La última. última, la última. La última, pues, ¿no? Para que te devuelva falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice acá? Que acá el primero tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso. Ahí es falso. Entonces, si usted identifica a ese señor, el resto, por ende, es verdadero, verdadero. Entonces, lo que yo hago es jugar, ¿no? Por ejemplo, acá le pongo falso y acá le pongo verdadero. Ya, ¿cuáles son? Pero acá no puede ser esto así, ¿no? Porque se está repitiendo. Recuerda que son cuatro casos que deben ser diferentes, ¿no? Entonces aquí yo le pondría verdadero y falso. ¿Ok? Tienen que ser diferentes. ¿Ya? Mira, ¿ves que todos son diferentes? Son cuatro casos diferentes. Ahora, ¿dónde se encuentra la condicional falso? En la primera, profesor. En el primero. ¿Por qué? Porque el primero es Que verdadero el y el antecedente es consecuente. verdadero y el consecuente es falso. Y Por lo entonces tanto, el falso. resultado sería falso, Y el resto, verdadero. verdadero. ¿Ya? ¿Quedó claro ahora sí? ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la diapositiva número 12, ¿ya? Donde nos habla de la bicondicional. ¿Ya? Bi, ¿qué quiere decir bi? Ya sé que la condicional es una condición, pero bi, ¿qué significa bi? Dos. Dos, ¿no? Bi es dos, ¿no? ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice el resto? Doble, profesor, doble, doble. Doble, ¿no? Doble. Cristian, te escucho. Se refiere a que por ambos lados. Muy bien, gracias. Se le conoce como bicondicional al conectivo o al conector que es verdadero cuando ambos valores, ¿no? Tanto de P y Q son verdaderos. Cuando ambos valores. Mira, y acá lo vemos. VV, te da como resultado V. Eso es lo que te dice acá. Hay una coma. Caso contrario, son falsos, ¿no? Caso contrario, son falsos, ¿no? Por ejemplo acá, falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Está viendo? Mira, por eso se ha marcado en un rectángulo de color azul para que se vea. Bueno, y esta equivalencia se da porque, ¿no? Q y Q dice acá, ¿no? Y se escribe como, ¿cómo se emplea acá? Simbólicamente, ¿no? Se lee, ¿no? Que P es condición necesaria y suficiente para que Q, ¿no? Sí y solo sí. Aquí emplea el sí y solo sí. Por ejemplo, acá dice P, ¿estás viendo acá el de color fosforescente, este cuadro? Dice P, dos puntos, estoy en Alemania. Q, el día está frío. Entonces acá mira lo que estoy empleando. P se traducirá como
estoy en Alemania si y solo si el día está frío, ¿no? Ahí lo aplicaría, ¿no? Pero acá en la tabla, usted tiene que fijarse bastante en la tabla. En la tabla, si usted ve que en la primera en la primera proposición es verdadero, en la segunda es verdadero, como resultado usted va a tener verdadero. Pero si en la primera proposición tiene falso y en la segunda es falso, también es verdadero. Y el resto es falso, falso, como ven en el cuadro. ¿Ya? Ahorita vamos a ir a las prácticas, ¿ya? Aquí tengo lo que es la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva, estábamos, sí te escucho, no, alguien va a entrar, ¿no? La disyunción exclusiva está acá, ¿no? Se da con el o, mira. Este cuadrito deben ustedes tener presente, ¿ya? Ya hemos visto condicional, ya hemos visto bicondicional, y ahora vamos a ver la disyunción exclusiva. Se da o, ¿no? Y tiene la forma de un... ¿Qué símbolo es el de acá? Un triángulo. Un triángulo, ¿no? Muy bien, gracias. Dice, la disyunción exclusiva es una proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones por medio de las palabras o, ¿ok? Son dos proposiciones, ¿ya? Aquí hay dos cuadritos, mira, ¿ves? Son dos. Por ejemplo, ¿no? Sea, el cuarzo es una roca metamórfica, ¿no? Y el cuarzo es una roca ígnea. Entonces, ¿cuál sería la proposición? Se puede escribir de la siguiente manera, mira. A ver, vamos a invitar a alguien a que lea. A ver, vamos a... Tengo 18 participantes. Lucero, señorita Lucero, ¿puede leer este primer rectángulo? Sí, profesor, buenos días. Le escuchamos. O el cuarzo es una roca metamórfica o el cuarzo es una roca ígnea. Gracias. Mayerly Teresa, Profesor, el segundo, por favor. o el cuarzo es una roca metamórfica o es ígnea. Ígnea. Ya, muy bien. Estoy viendo si están acá en clases. Stephanie, el tercero. Si el cuarzo es una roca metamórfica o ígnea, pero no ambas. Ok, muy bien, ¿no? Ahora vámonos a la tablita, ¿no? Mira acá la tabla. A ver, la tabla, esta tablita creo que acá se ha cruzado. Profesor, creo que si se da cuenta, la disyunción exclusiva es lo contrario de la bicondicional. Aquí Es va lo verdadero. contrario. Y acá en el cuadro, ¿no? Sí, es lo contrario, porque Esto acá en no. la primera y la última, en la bicondicional verdadero, verdadero, en la disyuntiva exclusiva es falso, falso. Ok, muy bien. ¿Tu apellido? Mamani, profesor, Mamani Guamaní Luis David. Ya, Mamani Luis, gracias. Como ustedes ven acá, este cuadro, como dice el compañero, ¿a quién le pertenece este cuadro? A la bicondicional. Muy Bicondicional. bien. Y como dice el compañero, es igual, sino con la diferencia que cuando es verdadero, verdadero, ya acá en la disyunción exclusiva va a ser falso. Si acá es verdadero, acá pasa a ser falso. Y el último es falso, falso, acá es verdadero, ¿no? En la bicondicional. En la disyunción
pasa a ser falso. Y el resto, por ende, va a ser verdadero. ¿Ok? Bueno, chicos, hasta aquí hemos visto, ¿no? La parte de lo que es conjunción, disyunción, negación, condición y bicondicional, ¿no? Y el último también, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de la interpretación de la tabla de verdad, ¿no? Ejemplo, bueno, acá nos habla de la condición o condicional. Usaremos una historia de una fiesta, nos dice. Un padre de familia le dice a la hija, si obtienes buenas notas, irás a la fiesta, ¿no? Lo mencionado se puede representar mediante dos proposiciones. Si obtiene buenas notas, ¿no? ¿Irás a la fiesta? Entonces tengo dos proposiciones acá. En el siguiente ejemplo acá, seguimos acá. P viene a ser obtienes buenas notas, irás a la fiesta, son dos proposiciones y se llenará la tabla de verdad. Aquí usted está viendo ¿qué tabla de verdad es? ¿A quién le corresponde esta tabla de verdad? A la bicondicional. Condicional. Ahí está. Y entonces simplemente vas llenando en base a estas dos proposiciones, lo llenamos de esta manera. ¿Ok? O sea, basta que te devuelva verdadero, verdadero, verdadero. Te devuelva falso, falso, verdadero, ¿no? O acá, ¿cómo te guías? A ver, ¿cómo te guías? A ver. ¿Cómo se guiaría? ¿O se va de frente con el segundo enunciado? No, profesor, no, yo me guío de frente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y ahí es De ahí todo es verdadero. Solamente tengo que guiarme del verdadero, antecedente verdadero, consecuente falso. Únicamente eso para averiguar qué es falso y lo demás verdadero. Ahora, profesor, si hubiera tan solamente una negación en la P o Q, ahí cambiaría la cosa porque sería lo contrario. P ya no sería verdadero, verdad, falso, sino sería falso, falso, verdadero, y Q sería lo mismo, pero ahí cambiarían las posiciones del antecedente verdadero y consecuente falso. Ahí tendría que encontrarlo. Sí, ahí ya lo ponemos más complejo, pues al negarlo. ¿Ya? Ajá. Sí, ahí sí, pero por ahora no quiero que se pierdan. A ver, acá, bueno, no todos, ¿no? Vamos a detenerse la alarma. Y aquí se trata de explicar, pues, ¿no? Se trata de explicar cada caso, mira. Mira, cada caso empezamos a explicarles. Pero como les indicaba, y como dijo el joven, ¿no? Que él se centra bastante que en el primero sea verdadero y en el segundo falso, falso, y el resto es verdadero, verdadero, verdadero. Y aquí ya lo estamos, digamos, ampliando más, ¿no? Acá la idea es de que ustedes entiendan que el primero sea verdadero y el segundo falso, y por ende es falso y el resto verdadero. Entonces ya no estaríamos revisando cada uno de estos, ¿no? Acá estás revisando cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, y esta sería la tabla general. Esta de acá sería la tabla general, jóvenes. Acá tengo dos proposiciones, P, Q. Acá es I. ¿Está bien el resultado acá? ¿Qué dice? ¿Está bien? ¿No? Recordando un poquito, mira. Sí, porque los dos primeros son verdaderos y lo demás es falso. Acá, en esta columna de acá, lo que usted va a buscar, basta que tenga falso, falso, te devuelve falso. Y el resto es verdadero. Esto es I, O, bicondicional, condicional, ¿qué es? Sí, solo sí. Disyunción. Acá creo que se han confundido, acá es la O. Este es O, ¿sí o no? Es el lado, profesor, ¿No? disyunción. Disyunción, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué dice el resto? El resto veo que no. Vamos a ver en la práctica. Ahorita vamos a practicar. Ya. El segundo. Tiene que ver esta tabla. Esta tablita, mire. Esta tablita, mira.
Esta tablita tienes que ver, esta es de la segunda semana. Esa tablita ustedes tienen que verlo a cada momento si no se acuerdan. ¿Ya? El de acá sería la I, ¿no? El segundo. ¿Y la I qué indica? Que tiene que ser verdadero, verdadero, para que te devuelva verdadero el resultado y el resto sea falso. ¿Ok? El de acá, a ver, vamos a preguntar, ¿ya? Voy a preguntar, a ver, un ratito. María Cristina. Señorita María Cristina. No está. No está, está ausente. Condicional. ¿Perdón? María Cristina. No, profesor, yo soy Lucero, dije condicional. Ah, ¿y usted cómo identificó la condicional? Por la flechita entre la P y la Q. Ah, ya. ¿Y por qué acá es falso y el resto no? Quedamos en que... ¿Qué tiene que cumplir? Alguien levantó la mano, ¿no? Muy bien. Bárbara, sí, le escuchamos. Si no me equivoco, creo que el antecedente tiene que ser verdadero y lo consecuente falso para que sea falsa la respuesta. Muy bien, gracias. Gracias a las dos señoritas. Y este último, como dicen, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Acá es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero y el resto es falso. Y en el último, ¿no? Que habíamos visto acá, en la disyunción exclusiva, ¿no? Dando este ejemplo, ¿ya? Entonces, jóvenes, esta es la tablita de verdad general que debemos de conocer y lo vamos a usar en Excel. Pero en Excel el que vamos a utilizar es I, O y la condicional. Esos tres nomás les voy a enseñar en Excel, ¿ya? Pero eso será para la siguiente clase, los que tienen computadora. Y los que no tienen, no se preocupen porque en su cuaderno también puede trabajarlo como si fuera el Excel, ¿no? En una hoja cuadriculada. Actividad. Esta actividad ahorita lo van a desarrollar y lo van a subir al Classroom, ¿ya? ¿Qué dice la actividad? P, el clima es agradable. Q, vamos de día de campo, ¿no? Traducir las siguientes proposiciones al lenguaje coloquial. Traducir las siguientes proposiciones al lenguaje coloquial. ¿Cómo es eso? Vamos por acá. O sea, profesor, lo tenemos que traducir. Por ejemplo, un ejemplo es si es con I, le ponemos la condición, la preposición P y la preposición Q. Lo Muy unimos bien. con los mismos conectores lógicos que se señalan ahí, ¿no? Claro. ¿Ves acá? ¿Ven ustedes acá el ejemplo? Este es de la sesión 2. ¿Ves? Mira. Simbólicamente su notación, ¿no? Profesor, pero lo vamos a subir al Classroom, ya no lo ponemos por WhatsApp entonces. No, al Classroom. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Semana es 3, ¿no? Semana 3, ¿no? Semana 3, ahorita voy a escribir. Acá complete las siguientes tablas. Va a completar usted esto. Bueno, chicos, les doy un tiempo para que lo suban. ¿Ya? Voy a crear en este momento. En este momento vamos a crear. ¿Dónde estás? Por acá. Creamos. En la semana 3 voy a crear la actividad. Profesor, ¿va a haber límite de tiempo? Bueno, ahorita tienen 24 minutos para que lo desarrollen. Y bueno, si están trabajando se considera el alumno, ¿no? Ya, algunos veo que están trabajando. Vamos a ver acá, actividad 3. Realizar la actividad número 3 del material de la sesión 3. Todos los alumnos, todos. No, ya no es acá que el que
no ha venido, no, todos tienen que hacer, ¿ya? Y entiendo que hay alumnos que están laborando, ¿ya? Los que laboran hasta el día domingo, estamos en la semana 3 acá, ¿ya? Y lo voy a asignar, ¿ya? Entonces yo voy a estar a la espera acá, ¿ya? En la semana 3, acá está, acá lo tiene que enviar. Voy a detener el video.